en una decisión de la Corte Suprema que por alguna razón pasó completamente desapercibida en los medios tan pronto como se emitió. La Corte Suprema de los Estados Unidos concedió una gran victoria a los dueños de propiedades de todo Estados Unidos. Específicamente, en una decisión unánime de 9-0, la Corte Suprema de los Estados Unidos ha reducido significativamente el alcance de la Ley de Aguas Limpias, así como de la EPA, y al hacerlo, redujo las posibilidades de que el gobierno federal le dicte lo que usted y yo podemos o no hacer en nuestras propiedades. Pero para explicar los detalles y las repercusiones que este caso en particular va a tener en la vida cotidiana de personas como usted y yo, permítame retroceder un momento y darle el contexto y algunos de los detalles. Para empezar, imaginemos un escenario. Compra un terreno cerca de un hermoso lago en el estado de Idaho, con la intención de construir una casa para usted y su familia. Luego contrata a una empresa para que comience a rellenar y allanar este terreno vacío con tierra, para preparar la base sobre la cual construirá su hogar. El arte más supremo es hermoso, impactante, eterno y conmovedor. Conozca el arte con 5000 años de historia. Inspirado en lo divino, Shen Yun regresa a Guadalajara y Ciudad de México, del 26 de abril al 5 de mayo. Un espectáculo realmente importante para cada uno de nosotros. Esto es lo que usted ha estado esperando. Shen Yun. Shen Yun regresa a Guadalajara y Ciudad de México, del 26 de abril al 5 de mayo. Sin embargo, justo cuando comienza este proceso, agentes de la EPA aparecen repentinamente en su propiedad, y en medio de la construcción le dicen que no puede construir una casa allí porque su propiedad contiene un humedal, y si rellena con tierra su propiedad está violando la ley de aguas limpias. Confuso, le echa un vistazo a su propiedad y no lo entiende, porque claramente no contiene ningún humedal. Sin embargo, la EPA le informa que el supuesto humedal toma la forma de un canal de drenaje que acaba desembocando en un arroyo, que luego desemboca en un lago local. Por lo tanto, debido a que tenía un canal de drenaje en su propiedad, la EPA le dice que debe volver a dejar el sitio tal y como se lo encontró. Si no cumple, le impondrán multas de hasta $40,000 por día. Ese escenario es tan loco como suena. Es exactamente lo que le sucedió en el año 2007 a la familia Sackett en el estado de Idaho. Sin embargo, lo que la EPA no esperaba era que este episodio se convirtiera en un catalizador. Desencadenó tal serie de eventos que al final se llevó el caso de esta familia ante la Corte Suprema de los Estados Unidos, y no solo una vez, sino dos. Porque en 2007, cuando todo este episodio tuvo lugar, la familia Sackett inició una demanda contra la EPA, argumentando que lo que estaba ocurriendo era ilegal. Sin embargo, la EPA misma, que en ese momento se veía fortalecida por la victoria de Barack Obama en 2008, respondía que la familia Sackett no tenía derecho a demandarlos ya que actuaban de acuerdo a la ley de aguas limpias. Olvidando cualquier detalle particular del caso en sí, la EPA presentó un argumento fundamental. Esta familia ni siquiera tenía derecho a presentar una queja contra la agencia, en absoluto. Al final, después de 5 años completos, de este ir y venir legal, el caso terminaba en la Corte Suprema de los Estados Unidos por primera vez. Esto fue en el año 2012, y en ese momento, la Corte Suprema de los Estados Unidos falló a favor de la familia Sackett, diciendo que realmente tenían un derecho legal a querellarse contra la EPA. Y por cierto, solo como una observación aparte, esto realmente da una imagen del enorme reto que supone para los estadounidenses comunes el enfrentarse al gobierno federal. Piense en eso, le tomó 5 años a esta familia dilucidar, finalmente, el hecho de que tenían derecho a demandar realmente a la EPA. De todos modos, en 2012, esto significó que después de 5 años, su caso podría comenzar de verdad. Pero no fue bien porque tanto la Corte Inferior como la Corte de Apelaciones del Circuito fallaron a favor de la EPA. Sin embargo, la familia Sackett luego apeló esa decisión ante la Corte Suprema de los Estados Unidos, quien finalmente tomó el caso y en mayo del año pasado, en mayo de 2023, 16 años completos después de que ocurriera el incidente,
la Corte Suprema de los Estados Unidos, de manera unánime en un fallo de 9-0, falló a favor de la familia Sackett. Y al hacerlo, anularon el intento de la administración Biden de ampliar la Ley de Aguas Limpias. Y antes de llegar al fallo de la Corte Suprema, déjeme darle una breve historia de la Ley de Aguas Limpias, porque se vuelve muy relevante para esta discusión. En 1972, el Congreso tomó una ley que ya estaba en los libros llamada Ley Federal de Control de la Contaminación del Agua, la reorganizó y expandió su lenguaje, y el resultado final se conoció como la Ley de Aguas Limpias de 1972. Y como su nombre lo indica, el papel principal de la Ley de Aguas Limpias es prohibir la descarga de contaminación desde cualquier fuente en las aguas navegables dentro de los Estados Unidos. Ahora bien, aparentemente eso tiene sentido. Sin embargo, al igual que con cualquier ley federal, la clave radica en los detalles y las definiciones, porque por un lado, los contaminantes no se refieren solo a los desechos industriales. Según el Código estadounidense dentro del contexto de la Ley de Aguas Limpias, los contaminantes también incluyen cosas como rocas, arena y tierra. Y luego, en términos de lo que constituye aguas navegables, bueno, eso se define dentro de la ley de la siguiente manera: las aguas de los Estados Unidos, incluyendo los mares territoriales. Y debido a esta definición, aguas de los Estados Unidos, o aguas en resumen, se convirtió en un término amplio que estableció el alcance de la jurisdicción del gobierno federal. Pero el problema desde la adopción de la Ley de Aguas Limpias en los años 70 es que en ningún lugar del texto real de la ley se define claramente qué son las aguas de los Estados Unidos. Debido a eso, interpretar lo que significa y, por lo tanto, determinar el alcance del poder del gobierno ha quedado en manos de cada presidente y su administración. Y así, lo que hemos estado viendo durante los últimos 50 años es que, por un lado, tienes a grupos ambientalistas y presidentes demócratas que presionan para ampliar la definición de aguas, mientras que, por otro lado, ha tenido a presidentes republicanos que limitan lo que se considera como aguas. Así que, por un lado, dicen que están actuando para proteger el medio ambiente, mientras que, por otro lado, están actuando para proteger los derechos a la propiedad privada. Este péndulo ha estado oscilando de un lado a otro durante los últimos 50 años, de una administración a la siguiente. En 2015, el presidente Obama amplió la definición de aguas, pero en 2020, el presidente Trump revisó la definición y redujo lo que constituía humedales protegidos. Posteriormente, en 2023, la administración Biden cambió nuevamente la definición y, al hacerlo, amplió significativamente la autoridad al hacer que las aguas de los Estados Unidos fueran todo, desde charcos hasta estanques. Sin embargo, el cambio de Joe Biden no duró mucho. Apenas 4 meses después de hacerlo, la Corte Suprema de los Estados Unidos finalmente emitió su fallo oficial en el caso de Sackett contra la EPA, el caso que involucra a esta familia de Idaho. La decisión se tomó de manera unánime. Todos los jueces fallaron en contra de la EPA. Al hacerlo, la Corte Suprema invalidó una parte de la nueva definición establecida por la administración Biden. Aquí está parte de lo que la mayoría de la Corte Suprema dijo. El uso de aguas en la Ley de Agua Limpia se refiere únicamente a características geográficas que se describen en el habla común como arroyos, océanos, ríos y lagos, y a humedales adyacentes que son indistinguibles de esos cuerpos de agua debido a una conexión superficial continua. En otras palabras, la Corte Suprema de los Estados Unidos aclaró que las aguas de los Estados Unidos no se aplican a cada charco y poza en la propiedad de una persona, sino que se refieren únicamente a lo que los estadounidenses comunes considerarían vías navegables. Y además, un humedal debe estar conectado a una de estas vías fluviales por una conexión constante de agua superficial. Por lo tanto, esencialmente, la mayoría de la Corte, que por cierto fue escrita por el juez Samuel Alito, estableció 2 partes para determinar si la Ley de Agua Limpia tiene jurisdicción que se aplique sobre una propiedad específica. Primero, el cuerpo de agua adyacente debe constituir realmente un curso de agua de los Estados Unidos, que la Corte Suprema definió como un cuerpo de agua relativamente permanente, conectado a vías navegables interestatales tradicionales. Y en segundo lugar, el humedal en la propiedad de una persona debe tener una conexión superficial continua con ese curso de agua adyacente, de tal manera que sea difícil determinar dónde termina el agua y dónde comienza el humedal. Esa es la nueva definición establecida por la Corte Suprema de los Estados Unidos. Por lo tanto, utilizando esta nueva definición, el pequeño canal de drenaje en la propiedad de los Sackett en Idaho no calificaba como un humedal, y por lo tanto, la Ley de Aguas Limpias no se aplicaba.
Todo esto tomó 16 geniales años de litigio para descubrir ese hecho. Como resultado de esa batalla de 16 años, la EPA se vio obligada, una vez más, a revisar la definición de las aguas de los Estados Unidos para conformarse con lo que dijo la Corte Suprema de los Estados Unidos. Debido a ese cambio, muchas personas en todo Estados Unidos ya no están sujetas a la jurisdicción. Por ejemplo, según estimaciones de funcionarios estatales en la parte occidental de los Estados Unidos, donde el clima es más seco, más del 90% de las aguas superficiales ahora están exentas de la Ley de Aguas Limpias, lo cual, por un lado, es visto como una victoria para los defensores de los derechos de propiedad, ya que ven este fallo como un golpe significativo a un gobierno burocrático, cada vez más excesivo que está decidido a imponer restricciones sobre el cambio climático de cualquier manera posible. Por otro lado, sin embargo, tiene a grupos ambientalistas que, después de este fallo de la Corte Suprema de los Estados Unidos, expresan preocupación de que estas nuevas definiciones limitadas terminen provocando un aumento en la contaminación, incluida una mayor cantidad de productos químicos persistentes en los cuerpos de agua estadounidenses. Aunque realistamente, lo que terminará sucediendo es lo mismo que sucedió con el aborto. La autoridad sobre todos estos cuerpos de agua ahora volverá a los gobiernos estatales y locales, y les corresponderá a ellos encontrar un equilibrio entre proteger nuestra agua colectiva y proteger nuestros derechos de propiedad colectiva. Pero mientras tanto, como cuestión práctica, esta decisión unánime de la Corte Suprema de los Estados Unidos eliminó una gran capa de burocracia para la mayoría de las personas, facilitando que los desarrolladores de tierras, los agricultores, los ganaderos y los propietarios de propiedades comunes expandan y construyan en propiedades que ya tienen. Y por cierto, como una nota totalmente aparte, cuando estábamos investigando para el episodio de hoy, en realidad queríamos comunicarnos y hablar con el señor Michael Sackett para una entrevista para obtener su opinión sobre el caso y su victoria en una batalla de 16 años. Sin embargo, resulta que este caso tomó 16 años para llegar a la línea final. El incidente inicial ocurrió en el año 2007, y luego el último juicio de la Corte Suprema de los Estados Unidos llegó en el año 2023. Sin embargo, en ese periodo, en medio de todo eso, el señor Michael Sackett fue arrestado, acusado y culpado por intentar reunirse con una niña de 12 años para hacer cosas que lo arrestarían si intentara hacer con una niña de 12 años. Esencialmente, fue atrapado en una operación encubierta por la policía intentando pagar por cosas que no mencionaré, así que decidimos no seguir la entrevista con él. Y eso solo hace el caso, en mi opinión, un poco más interesante porque, por un lado, este hombre, por 16 años, ha perseguido el caso de la Corte Suprema de los Estados Unidos hasta llegar a la línea final, y así ha ayudado a asegurar más derechos de propiedad para americanos como usted y yo, lo cual, por otro lado, es genial. Pero por otro lado, durante ese periodo de tiempo, también fue encontrado culpable por intentar reunirse y pagar por algo con una chica de 12 años. Puede decidir usted mismo en términos de formar una opinión sobre lo que todo eso significa. Solo le presento los hechos. Y de hecho, me gustaría darle las gracias a nuestro intérprete de investigación, el señor Eric Schumacher, quien descubrió este hecho. Esta es una foto de Eric Schumacher haciendo investigación normal, y aquí hay una foto de él descubriendo esta pieza sobre la niña de 12 años. Gracias por tu servicio. Sin embargo, si quiere ir más a fondo con el caso de la Corte Suprema de los Estados Unidos, le dejaré un enlace al PDF en inglés de la ley. Puede encontrarlo abajo en la caja de descripción, si es el tipo de persona que le gusta investigar las cosas. Hasta la próxima, soy su presentador Román de The Epoch Times. Manténgase informado y lo más importante, manténgase libre.